Estamos viendo este bellísimo Niño Jesús que hemos traído para usted. Es una bellísima pieza. Esta es una fotografía, claro, el original está en el Carmelo de Puebla, donde están las monjas carmelitas, allí en el centro histórico de la ciudad de Puebla, relicario de América. Y allí está este Niño Jesús, el original, una talla en madera, como ve usted, pues muy bien vestidito, elegantemente vestido, diría yo, con este como ropón de moaré de seda, con sus sandalias bordadas en hilo de plata, su encaje, bueno, todo un vestido de esas piezas que saben hacer las monjas que tanto amor le tienen a Dios Niño, a Jesús Niño. Las monjas carmelitas de Puebla, que por cierto es la primera fundación de América, con más de 400 años, ese convento, y las monjas, claro, no las que están ahora, pero pues es la primera fundación. Me regalaron esta fotografía de este niñito Jesús que traigo para usted y ellas le han puesto por nombre el Niño Jesús Cocinerito, porque me platicaron que de pronto cuando falta algo de comer en el convento, pues de pronto al día siguiente ahí está la comida y que esta imagen del Niño Jesús tiene los piececitos con tizne. Entonces ellas dicen, cuando falta de comer en el convento, este niñito Jesús cocinerito, como le pusieron, nos consigue la comida y bueno, dicen que a veces hasta cocinar les ayuda. Sea usted bienvenido al Pulso de la Fe, qué gusto tenerle con nosotros en este domingo. Le sugiero que se quede con nosotros, pues hablaremos sobre la Universidad del Papa en México. Me refiero a la Universidad Pontificia de México, considerada por muchos como la primera universidad en el continente americano. Y también esta semana, precisamente el jueves pasado, se cumplieron 14 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien fuera arzobispo de Guadalajara, quien muriera acribillado en el aeropuerto de esa ciudad. Y hasta nuestros días, la Conferencia del Episcopado Mexicano, es decir, los obispos de México, consideran esa muerte del cardenal Posadas como una extraña muerte, y algunos obispos mexicanos aseveran que eso es un crimen de Estado. Así que de eso hablaremos hoy en el Pulso de la Fe. Pero en algo de información rápida le comento que ha quedado confirmado que el próximo 2 de junio llegará formalmente a México el próximo nuncio apostólico de su santidad para nuestro país, me refiero a Monseñor Christophe Pierre. También ha quedado confirmado que el próximo 8 de junio el Papa Benedicto XVI recibirá al presidente de México, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Y a su regreso de ese viaje por Europa, el 10 de junio, el presidente Felipe Calderón recibirá al nuncio Christophe Pierre, como indica el protocolo internacional, para que le presente sus cartas credenciales al presidente de México. Así que eso estará sucediendo en los próximos días, iniciando el inminente mes de junio. Bien, empecemos a revisar algo de información vaticana. Le presento enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que nos hace una reflexión, pues ya la gran conclusión que él ve en torno al viaje apostólico a Brasil. El viaje del Papa a Brasil ha terminado de la mejor manera. Al encuentro cordial e intenso con el pueblo brasileño, eficazmente simbolizado por las inolvidables imágenes del abrazo del Papa y los jóvenes en el estadio de Pacaembu y en la Fachenda de la Esperanza, le siguió el encuentro con los representantes de todo el episcopado latinoamericano reunidos en el Santuario de Aparecida para su quinta conferencia general. Un gran acontecimiento de la Iglesia para el que Benedicto XVI invocó la asistencia del Espíritu Santo en compañía de un gran número de fieles en la misa inaugural, recordando en una espléndida homilía los inicios de la Iglesia naciente. El discurso del Papa de apertura, muy amplio, pero pronunciado con una extraordinaria vivacidad y eficacia, trazó un marco amplio y articulado para el trabajo de la Asamblea, respondiendo a las vivas expectativas de orientación sobre temas fundamentales: la relación entre el anuncio de la fe y las culturas, el centro de la fe, la problemática pastoral que plantean las sectas, la relación entre la misión de la Iglesia y la construcción de la justicia en el ámbito social y político, la visión cristiana de la familia.
Discurso en línea con el magisterio anterior, pero caracterizado por el estilo Ratzinger, sistemático y lineal en su profundidad conceptual y en algunos temas cruciales como la reafirmación en una visión de la realidad y de la vida de las que no puede Dios ser marginado, ni debe serlo si no se quiere correr riesgos gravísimos para la humanidad de hoy y de mañana. Directrices para un continente que gracias a su historia de fe sea, como dice el Papa, no solo continente de la esperanza, sino también continente del amor. Buen trabajo para la conferencia en Aparecida. Buon lavoro dunque per la conferenza di Aparecida. En otro tema, mire, usted recuerda que durante muchos años el cardenal secretario de Estado fue el cardenal Angelo Sodano. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI confirmó en su cargo a toda la curia, entre ellos, claro, al cardenal secretario de Estado. Pero ya había llegado él al límite de edad establecido por el Código de Derecho Canónico. Así que uno de los primeros cambios curiales que hizo el Papa Ratzinger fue nombrar al nuevo cardenal secretario de Estado. Él es un sacerdote salesiano que se llama Tarcisio Bertone. Bien, en la siguiente nota que le presentaré, usted conocerá al cardenal Tarcisio Bertone, por si no lo conoce, y en esta nota se nos habla de que él ha implementado un curso en la Universidad Gregoriana de Roma, fíjese qué maravilla, para que los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede de países de mayoría islámica en el Mediterráneo y en Oriente Medio puedan estudiar un curso allí en la Universidad Gregoriana de Roma sobre las relaciones internacionales de la Santa Sede. Esto, claro, en un intento más por mejorar el diálogo entre religiones. Vea. El cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone ha inaugurado en la Pontificia Universidad Gregoriana el curso de Introducción al Conocimiento de la Iglesia Católica para diplomáticos de los países de mayoría musulmana del Mediterráneo y de Oriente Medio sobre el tema La Iglesia Católica y la Política Internacional de la Santa Sede. El curso presenta a los diplomáticos la organización y el funcionamiento de los distintos órganos de la Santa Sede, la actividad diplomática de las nunciaturas, la acción humanitaria de la Iglesia en favor de la paz. Hace tiempo se hizo la sugerencia de aceptar como estudiantes a futuros miembros del gobierno, aunque fuesen jóvenes de un país islámico. Pero esta iniciativa no se concretó y pensamos volver a proponer la iniciativa pensando en los diplomáticos, personas que trabajan en la diplomacia de sus países de origen islámico, para presentarles lo que es la Iglesia en sus aspectos de política exterior, entre comillas, y partiendo de ahí, cuál es su actuación en el mundo de hoy. Toman parte en el curso, entre otros, diplomáticos de Argelia, Albania, Arabia Saudita, Egipto, Irán, Irak, Liga Árabe, Libia, Marruecos, Montenegro, Siria y Turquía. Por su parte están ausentes Omán, Túnez, Qatar y Yemen. Ciertamente el diálogo religioso no es algo opcional, como dijo el Papa Benedicto XVI, justamente durante un encuentro con un grupo de representantes de países islámicos en septiembre en Castel Gandolfo. El diálogo es una necesidad vital, no podemos renunciar a él. Antes bien es un compromiso por parte de todos. Es un trabajo para la construcción de la paz, para la promoción de los derechos humanos, y entre los derechos humanos se cuentan dos derechos fundamentales: el derecho a la vida y a la libertad religiosa, y sobre ellos tenemos que hacer converger la lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente si la violencia se invoca en nombre de Dios, en nombre de la religión. Por eso es necesario luchar contra las formas de terrorismo. Cardenal Bertone, mirando a la política internacional, ¿hay alguna preocupación especial que ocupe en este momento la atención de la Santa Sede? Como es obvio, la preocupación principal tiene que ver con la situación de los países de Oriente Medio y ese conflicto al que no se le ve solución justamente en la tierra de Jesús. La Santa Sede trabaja con todas sus fuerzas y en todas las vías
ante todo con la oración y también con los encuentros interreligiosos, con las reuniones diplomáticas, con las reuniones con los jefes de Estado de la región, de Medio Oriente, y con todos aquellos que trabajan para promover la paz en la región precisamente, para eliminar las causas endémicas de estos conflictos. La Santa Sede, además, como también ha quedado de manifiesto en la carta de Benedicto XI a la canciller Angela Merkel, contempla de una forma especial los problemas de África e insiste especialmente para que Europa y las grandes potencias del norte no la abandonen. Oiga, en más del cardenal Tarcisio Bertone, le platico que hace apenas unos días, el pasado 20 de mayo, se publicó un libro escrito por él, por el cardenal Bertone, en colaboración con un periodista italiano, sobre Fátima. Y en este libro, sobre las apariciones y las revelaciones de la Virgen a los pastorcitos en Fátima, Portugal, hay un capítulo en el que, claro, habla sobre el tercer secreto de Fátima. Bueno, esa es la noticia. Pero una adición a esta noticia es que con el motivo de la publicación de este libro, el Papa Benedicto XVI le dirigió una carta al cardenal Bertone en donde pues lo felicita por el libro, lo alienta, lo bendice y todo esto. Pero hay una parte en la que le dice, usted y yo colaboramos juntos en el tercer secreto de Fátima. Y se recuerde, en el año 2000, cuando yo era el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y usted era el secretario, nos tocó en el año 2000 presentar el contenido del tercer secreto de Fátima. Y hasta allí, pero aquí surge el comentario. Mire, resulta que una de los videntes de Fátima, Sor Lucía, escribió la revelación que ella había visto, la visión. En esa visión ve a un obispo vestido de blanco salir huyendo herido de una ciudad derruida y destruida, pasando sobre los cadáveres de varios obispos. Es lo que ella vio. 6 días después escribió lo que la Virgen le reveló sobre esa visión. Y allí la Virgen, bueno, lo que escribió Sor Lucía es que la Iglesia, la humanidad y la Iglesia pasará por una gran tribulación, por un gran sufrimiento. Y listo. Durante muchos años se ha esperado conocer el tercer secreto de Fátima. En el año 2000, lo que el entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el entonces cardenal Joseph Ratzinger y su secretario, el ahora cardenal Tarcisio Bertone, revelaron es que el tercer secreto de Fátima se refiere al atentado que en la Plaza de San Pedro sufriera el Papa Juan Pablo II. Y todo el mundo se quedó pensando, ¿no hay mucha relación? Pues Juan Pablo II fue herido en la Plaza de San Pedro, de acuerdo, pero la ciudad no estaba destruida, ni tenía que huir en ruinas, ni pasó caminando sobre los cadáveres de varios obispos. Entonces, hasta la fecha, hay en un gran sector de la Iglesia, me refiero a todos los bautizados, como que una inconformidad con lo que se dio a conocer en el año 2000. Total, que lo último hasta hoy es el libro del cardenal Bertone, la felicitación del Papa Benedicto XVI, y todo esto nos hace pensar que su santidad sigue apoyando lo que se dio a conocer en el año 2000. Se piensa pues, algunos, que ese es el secreto, y otros piensan, o que no se nos quiere decir las cosas, o que tal vez somos como laicos todavía faltos de preparación, o que verdaderamente una gran tribulación está por llegar. Ya el Papa Juan Pablo II había dicho en el año 1981, como respuesta a pregunta expresa de un periodista alemán, ¿por qué no se ha revelado el secreto? Y Juan Pablo II respondió, ¿por qué es tan fuerte lo que allí está? Porque cuando se habla de océanos que inundarán la tierra, de millones que morirán en instantes, es algo que no se puede revelar. Bueno, mejor continuemos con más información vaticana y le platico que en la siguiente nota le presentamos las acciones que 11 cardenales están implementando con ocasión de la reunión del Grupo G8, también en unos días más, para luchar contra la pobreza. Antes que sea demasiado tarde, esta es la campaña que han promovido Caritas Italiana, FOXIF y otras 16 organizaciones católicas y que moviliza a 11 cardenales de África, Europa y América.
La delegación ha hablado con políticos y economistas ante el próximo G8 en Alemania para pedir el respeto de las promesas en la lucha contra la pobreza, y en su etapa italiana también se ha detenido en el Vaticano. Tenemos 3 peticiones fundamentales. La primera es aumentar las ayudas porque hay que mantener como objetivo el alcanzar el 0.7% del Producto Interior Bruto. Segundo, mayor calidad de las ayudas para que lleguen a los auténticos necesitados y no se pierdan en los distintos corredores del trayecto del norte al sur del mundo. Tercero, coherencia, en especial para las políticas comerciales. No se puede robar lo poco que se da con prácticas y mecanismos comerciales ambivalentes y que explotan la pobreza en el mundo. Es una campaña a la que contribuyen obispos y cardenales de 7 países, con una sola voz que se dirige a los líderes del G8 para pedir que respeten su promesa de reducir la pobreza. No habrá desarrollo, paz, seguridad ni futuro en el mundo mientras no acabe la pobreza. Es fundamental que los líderes del G8 tomen en serio en Alemania el problema de la pobreza. Es necesario movilizar a obispos y cardenales, junto con la gente, para responder a la llamada de Cristo mismo, de cuidar de las necesidades de los pobres y los más desfavorecidos del mundo. En 2005, el G8 de Edimburgo movilizó a 250.000 personas y a 5 millones de personas de todo el mundo para el importante objetivo de erradicar la pobreza. Por eso, en las principales ciudades del mundo occidental, Londres, Berlín, Roma, estamos hablando con políticos, expertos financieros, ministros, pidiéndoles que hagan lo más que puedan para combatir la pobreza en el mundo y para alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza. La cumbre del G8 se celebrará en Alemania del 8 al 9 de junio y va precedido por la cumbre financiera de este fin de semana. Ahí tiene usted, 11 cardenales luchan contra la pobreza con ocasión de la reunión del Grupo G8. A eso va el presidente Felipe Calderón a Europa, a la reunión del Grupo G8. Muchos países muy ricos, muchos países muy pobres. ¿Sabe cuáles son los números en resumen? Mire, las 3/4 partes de la población del mundo se alimenta con 1/4 parte de la producción de alimentos. Y escúcheme lo peor, 1/4 parte de la población mundial se alimenta con las 3/4 partes de la producción de alimentos. No más que además, en esas 3/4 partes está el champán, está el caviar, los quesos camembert, los prosciutos, etc. El asunto es real, como usted lo acaba de ver en esa nota. Hay miseria, hay pobreza, hay hambre en el mundo, y los cardenales y la Curia Romana y la Santa Sede se ocupa de ver, bueno, cómo poder aliviar ese terrible problema. Recibo con afecto al padre Samuel Silva. Él es director de Relaciones Públicas de la Universidad Pontificia de México, para hablar sobre la Universidad del Papa en nuestro país. Padre Silva, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Gracias a usted. Usted estudió con los salesianos. Sí, 3 años, de 1990 a 1993 en Roma. Entonces, ¿usted conoció personalmente al ahora cardenal Tarcisio Bertone? Sí, en ese tiempo él era profesor y ejercía algunos cargos de dirección en la Universidad Pontificia. Luego, al poco tiempo de mi regreso, lo hicieron obispo y rápidamente cardenal. Sí. ¿Arzobispo de Génova? Me parece que sí, de Génova. Bueno, pues escribió este libro sobre Fátima porque él tuvo muchas conversaciones con Sor Lucía. Sí. Difícil tema, porque es apocalipsis al fin de cuentas, ¿no? Pues ya en sí el tema apocalíptico presenta muchos interrogantes. ¿Sabe cómo le digo yo, Padre Silva? Es el ya, pero todavía no. Así es. ¿Verdad? La humanidad vive en un ya es la plenitud de los tiempos, pero todavía no. Falta la segunda venida de Cristo. Exacto. La parucía.
la tensión escatológica, que se llama en términos teológicos. Sí, lo que no nos gusta es la tribulación, lo Pues que sí. ha de venir antes. Exacto. Sí. Padre, platíquenos de la Universidad Pontificia de México. Le hago una pregunta breve porque tengo que enviar una pausa. ¿Por qué una universidad del Papa en México? ¿Por qué? Bueno, en realidad no es solamente México el país que cuenta con esta universidad. En América hay muchas universidades pontificias y la razón es porque las iglesias nacionales cuidan mucho de prestigiar los estudios de los sacerdotes, sobre todo, aunque también los estudios de los laicos, con acreditación pontificia como una garantía de que son estudios muy llevados con sumo cuidado, ya que los temas son siempre en torno a la revelación, al estudio de la Sagrada Escritura, a las ciencias teológicas, y qué mejor que tener siempre la mejor dirección de las directrices del pontífice. Después de cerrar en varias ocasiones la Universidad Pontificia, reabrió sus puertas por última ocasión hasta ahora, en 1982. Sí. Y recuerdo que se decía, la universidad, que es una obra del Papa y de los obispos de México, y que Juan Pablo II había tenido este gran logro, ¿no? Sí, en realidad fue el Papa Juan Pablo II el que instó a los obispos mexicanos a que reabrieran aquella universidad que por muchos años brindó grandes frutos a la Iglesia de México, y así los obispos cuidaron lo pertinente para que en junio de 1982 la universidad abriera de nuevo su campo de estudio. Lógicamente ahí se dio todo un proceso de apertura de las facultades lentamente hasta tener lo que ahora tenemos, una universidad bien establecida con estudios de teología, de filosofía, de derecho civil, derecho canónico y ciencias religiosas. Debo hacer una pausa breve, padre. gusto. Volvemos pronto. Claro que sí. Y le dejo la pregunta allí presentada. ¿Es cierto que es como algunos dicen que es? Como dicen los abogados, ¿no? Dígame si es como usted sabe que es. Que la Universidad Pontificia de México es la primera universidad, la primera de México del continente americano, o es, como otros dicen, porque saben que es, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuál es la primera? Una pausa, regresamos con esto y con más. Continuamos en el Pulso de la Fe. Estoy platicando con el padre Samuel Silva. Él es director de Relaciones Públicas de la Universidad Pontificia de México. Bueno, ¿qué planes tiene la Universidad Pontificia de México? ¿Qué ve hacia el futuro? ¿Hacia dónde van, padre? Bueno, queremos luchar mucho por su consolidación, porque es indudable que una universidad de esta importancia nacional tarda años en levantarse, mayormente cuando va dirigida a un campo muy específico, sobre todo clerical. Nosotros quisiéramos que los señores obispos del país tuvieran a nuestra universidad como una de las mejores opciones para la formación de sus sacerdotes, de sus seminaristas, de sus laicos. Está más cerca que Roma. Exactamente, es más cerca, más económico, y por otra parte hay la vinculación con nuestra cultura, con nuestras necesidades, con nuestros retos propios del país. Yo he escuchado con agrado a algunos señores obispos que dicen que los alumnos preparados en la Universidad Pontificia de México son mucho más efectivos en el trabajo ya concreto que les piden. No sé, a lo mejor algunos de los que no comparten esta opinión. Mejor preparados que en, no dicen dónde. Exacto. Oiga, padre, el Papa Benedicto XVI, ahora en Brasil, le habló a los sacerdotes y les dijo, es necesaria su formación, ¿no? Su formación continua, permanente. Ahí está. Sí. Este es un reto que tenemos. México tiene algo que ofrecer. Claro. Y de esta manera responder a la solicitud del Papa. Y por eso debemos ver con mucho orgullo y apoyarla con mucho compromiso siempre que nos sea posible. La universidad se sostiene lógicamente de colegiaturas,
pero también de la ayuda que recibe a nivel nacional. Hay una colecta anual que acaba de pasar. Sí, justamente el pasado 6 de mayo, que fue quinto domingo de Pascua, celebramos la colecta a favor de la Universidad Pontificia, y así cada año será en el quinto domingo de Pascua. Este día se nos fue, pero este día se nos fue, no es ocasión para decir yo no quiero ayudar. Claro. No de cualquier para manera. Que conste. Exacto. Bueno, ¿y cómo piensan ustedes, los directivos de la Universidad Pontificia de México, consolidarla? Porque yo le pregunté cuál es la meta y me dijo consolidarla. Bueno, ¿pero cómo? En primer lugar, abriéndonos a esta tarea tremenda de la promoción, el visitar a los señores obispos en sus diócesis, el animar a los presbiterios de cada lugar para que tomen interés por optar por esta institución. También consolidarla en sus proyectos que benefician las prácticas académicas. Usted y yo platicábamos antes de entrar al aire que la Universidad Pontificia de México está instalada en un edificio que antes era un hospital psiquiátrico. Sí, ahí en el centro de Tlalpan, en la calle Victoria, justo frente al mercado. Así es. Pero es una casa bellísima. Es una casa bellísima, con amplios jardines, sí. Muy grande. Creemos que es el mejor lugar, pero al que hay que invertirle mucho porque los edificios viejos pues requieren siempre el mantenimiento. Y nosotros estamos empeñados en hacer esta instalación totalmente adecuada. Justamente le comentaba que el pasado 25 de enero tuvimos la bendición e inauguración de la biblioteca, una biblioteca muy bonita. Ahí trae una fotografía, ¿no? Aquí viene la fotografía de lo que es el edificio actual de la biblioteca. Bueno, este es el proyecto, deje ponerse la cámara aquí, el proyecto arquitectónico de la biblioteca que ya se inauguró. Exactamente. Oiga, padre, en lo que la cámara nos da esta toma, fue esta casa hospital psiquiátrico, usted dijo. Sí. Y para que fuera universidad sacaron a los pacientes, pero ¿por qué los dejaron en las calles de México a todos? Yo no sé qué pasó con ellos, pero seguramente fueron bien atendidos en otro lugar. Sí, los pusieron en otro sitio. Sí. Bueno, este es el proyecto de la biblioteca, pues que ya es una realidad. Sí. Y a ver si me lo dio la cámara, sí. Y luego, esto es lo que pretenden hacer también. Sí, la residencia de profesores, porque el edificio actual está muy distribuido. Los sacerdotes que ahí vivimos, 22 sacerdotes de distintas partes del país, estamos ahí ocupando rincones y espacios que se han ido adecuando, pero no son los más favorables. 5 licenciaturas. 5 licenciaturas. Filosofía, teología. 5 campos de especialización más bien. Teología, filosofía, derecho civil, derecho canónico y ciencias religiosas. Claro, porque hay licenciaturas, pero también hay posgrados, maestrías, doctorados. Así es. Tenemos, por ejemplo, la maestría en Historia del Catolicismo en México, que es una maestría que brinda a los estudiantes una visión muy amplia de lo que es la Iglesia Nacional. Y está tomándose con mucho interés por muchos obispos que envían alumnos. Y bueno, son muchos los títulos también de doctorado que se van obteniendo. Hasta la fecha la universidad ha otorgado en estos 25 años que estamos celebrando al menos 17 doctorados. 25 años de la reapertura. De la reapertura, de la tercera etapa. ¿Cuántos años tiene desde su fundación? Desde 1553. 470. Más de 450 años, sí. Oiga, ¿y nunca se ha inscrito allí algún servidor público? Quizás antes de ser servidor público, sí. En esta tercera etapa dice usted, ¿verdad? Porque no, en lo que pasa es que cuando usted me dijo historia del catolicismo en México, dije, bueno, tantos servidores públicos que lo desconocen. Actualmente en la Secretaría de Gobernación hay una subsecretaría de Asuntos Religiosos. Sí, así es. Entonces me parece que una universidad pontificia se pinta sola para profundizar en el conocimiento de esto. Claro. Si ustedes tienen la facultad de Derecho Civil. Sí. ¿No? Sí, de hecho lo que nos hace falta es difusión, promoción, dar a conocer esta obra porque es para muchos muy desconocida. ¿Y los laicos qué tal se comportan en la universidad? Yo pienso que muy bien, porque son laicos que ya vienen recomendados por los propios obispos, generalmente. Salvo los alumnos de Derecho Civil o de Filosofía, que puede que lleguen más por su cuenta. Pero en general cuidamos que los alumnos que vienen traigan la recomendación de su propio obispo, y que
para que luego ya en su ejercicio profesional pues se vinculen bien con la buena relación que tengan con ellos. Para un curso de verano no ha de ser No. necesaria la recomendación de un obispo. No, aunque ciertamente la mayoría de los alumnos que vienen traen sus cartas de recomendación. Muy bien. Sí. Y entre descanso y descanso, pues al mercado enfrente. Pues sí, Hay a unos comer los tacos de tlacoyos. barbacoa padre allí, ¿no? Sí. www. Para el público, vamos Pontificia. a decirles dónde. www.pontificia.edu.mx. Es la página web de la Universidad Pontificia. ¿Nos repite? www.pontificia.edu.mx. www.pontificia.edu.mx. Así es. Y también un teléfono 5573. 0600. Y hay informes. Ahí hay informes para todo el que esté interesado. Pues le agradezco mucho, padre Samuel Silva, que haya Yo estado le con agradezco a nosotros. usted. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Esperemos brindarles todo lo que sea referente a la Universidad Pontificia, que esperamos sea reconocida como una universidad de todo el pueblo católico. Mire, si no le entra a lo de espiritualidad, le entra a lo de griego y latín. Ah, bueno, será usted bienvenido. Muchas gracias. padre. Hago una pausa, regreso para hablar sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo a 14 años de ese triste acontecimiento. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Enseguida el tema se pone fuerte. Hablaremos sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, pues el jueves de esta semana, el jueves 24 de mayo, se cumplen 14 años de que, miren, no es cualquier cosa. Un cardenal de la iglesia fue acribillado a balazos en el aeropuerto de Guadalajara. Estas cosas no suceden siempre. En México hay 4 cardenales, ¿y por qué habrían de matar a uno? La versión oficial es una confusión entre 2 bandas de narcotraficantes, y como el cardenal Posadas Ocampo iba pasando por ahí en medio, pues entonces le llenaron el cuerpo de plomo. Esa es la versión oficial. Pero el episcopado mexicano, y particularmente el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, sucesor en el cargo del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, no ha querido quitar el dedo de esa dolorosa llaga y ha sido insistente en que las investigaciones continúen. Recibo en esta mesa y platico con él al abogado coadyuvante del Ministerio Público en las investigaciones del caso Posadas Ocampo, el licenciado José Antonio Ortega Sánchez. José Antonio, bienvenido. Gracias, Roberto, por la invitación. ¿Empiezo suavecito o duro? Como quieras. ¿Es un crimen de Estado, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Bueno, porque todas las pistas que están incluidas en la averiguación previa hacia allá nos llevan a la participación de algunos funcionarios federales en el crimen del cardenal Posadas. Hay también participación los días anteriores a que el crimen se perpetrara, como son las intervenciones telefónicas al señor cardenal, como son los seguimientos al carro del señor cardenal el domingo anterior a su muerte, un día antes de llegar a la Catedral de Guadalajara. Hay el testimonio de una madre de cómo el cardenal se baja de su carro totalmente pálido, sudando, tembloroso, diciendo: me vienen siguiendo, ¿qué pasa, señor cardenal? Me vienen siguiendo. Bueno, pues eso no sucede a cualquier persona que le quieran mandar un regalo de flores. Ay, 24 de mayo de 1993, el nuncio apostólico del Papa Juan Pablo II era Girolamo Prigione. Así es. Hagamos un poco de reconstrucción de los hechos, porque supongo que hay público que ya no recuerda o que no sabe. Además, José Antonio, mira, cada año, en esta fecha, 24 de mayo, reaparecía el tema. El cardenal Juan Sandoval insistiendo, y siempre reaparecía, no sé por qué, tú has de saber, el que fuera procurador en aquel año, el doctor Jorge Carpizo, ¿no? Y este año como que ya no se ha dicho nada. Bueno, yo te voy a preguntar cómo va la investigación, pero reconstruyamos hechos. Llegó a Guadalajara el nuncio Jerónimo Prigione. Así es. Le dijo al cardenal Posadas: venga por mí al aeropuerto. Sí. ¿Se lo dijo o el protocolo lo obligaba a ir? No, hablaron por teléfono
varias veces, incluido el mismo día en la mañana, que era un lunes, y se pusieron de acuerdo para que el señor cardenal fuera a recoger al señor nuncio al aeropuerto de Guadalajara. Le dio la hora y el señor cardenal estuvo unas horas en las oficinas de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, fue a su casa, tomó algunos alimentos y de ahí se fue al aeropuerto. Con su chofer. Con su chofer, Pedro Pérez Hernández. Entra al pasillo de la muerte. Entra al pasillo de la muerte. Todo parece una emboscada. Todo parece una emboscada. Y ahí ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados. Y es acribillado. ¿Cuántos balazos en el coche? En el coche 56. ¿Y en su cuerpo? 14. 56 a menos de 1 metro, de acuerdo a las pruebas periciales que se practicaron en aquella época. A menos de 1 metro. A menos de 1 metro. A menos de 1 metro, un hombre de la complexión del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, gordo, robusto, con su pectoral aquí, sí. un Cristo, con su sí. alzacuellos, sí. Como que no se parece a... ¿Con el quién Chapo lo confundió? Guzmán. El Chapo Guzmán, que Chapo por chaparro, ¿no? Chapo por chaparro, joven, delgado, con un bigote de narco, y que nada tenía que ver. El carro del señor cardenal se va parando lentamente, abre la puerta para poder bajarse, se coge de la parte de arriba porque tenía una rodilla mal, tenía una rótula y saca el pie derecho cuando de repente empieza a recibir los impactos. Es la primera persona que recibe los impactos el señor cardenal, porque privan de la vida a 7 personas. Entonces, el primer objetivo ese día es el carro del señor cardenal con él y con su chofer. Él 14 impactos, el chofer Pedro Pérez Hernández 11 impactos. Entonces hay 2 sujetos que disparan hacia adelante, de lado, muy cerca, y le vacían las armas largas a los cuerpos del señor cardenal y de su chofer. Vamos a apurarnos porque siempre el tiempo con este tema se hace breve. Llevamos 14 años con esto, Toño. Así es. A ver, ¿qué sucede después? ¿Sigue la balacera? ¿Corren algunos? ¿Qué? Después de que impactan al señor cardenal y que se cercioran de que están muertas las 2 personas. ¿Tú visualizas un tiro de gracia por ahí o no? No. Con esa balacera a 1 metro, ¿no? No, había quedado totalmente al pecho muerto. Todos los balazos. Sí, y además, previo a que se parara el carro del señor cardenal, hay un grito que dice, ya llegó, ya está ahí, y en ese momento salen los pistoleros de todos lados que estaban arriba de sus automóviles y rodean el carro del señor cardenal, disparan y se van hacia otros lados, matan a otras personas y huyen. A ver, ¿cómo que matan a otras personas? Sí, después de que acribillan al señor cardenal, hay un carro que viene hacia ellos, le disparan a esa persona, era el chofer del presidente municipal de Arandas. Después, hacia el lado derecho, estando de espaldas del aeropuerto, hay 2 pistoleros del Cejagüera que los ejecutan. ¿El Cejagüera era un narco? Era otro narcotraficante que los ejecutan, y 2 personas que iban entrando al aeropuerto, una señora y su sobrino, también de lejos disparan y los ejecutan. ¿Para qué? Bueno, porque la versión oficial era precisamente un pleito entre narcotraficantes, porque además de quitarle la vida, le querían manchar la reputación tanto al señor cardenal Posadas Ocampo como a la Iglesia mexicana. Claro, porque y las primeras versiones es que era un problema de narcos y que el señor cardenal estaba involucrado con ellos. Con ellos, claro. Todavía, yo he oído a gente que así me lo dicen, ¿eh? Bueno, si lo mataron narcos es porque él andaba con el narco. Pero déjame regresarme a este punto que dijiste. Yo no necesito ser criminólogo, me basta con ver 3 o 4 películas policíacas para entender lo que tú acabas de decir, como que vino un comando ejecutor del comando ejecutor. Claro. ¿Me explico? O sea,
Primero estos ejecutan al cardenal y cuando se están yendo entran otros que los ejecutan a ellos para silenciarlos. ¿Es cierto lo que te digo o no? Bueno, yo no te podría decir que los dos pistoleros del Cejagüera hayan participado en el homicidio del cardenal Posadas. A mí me parece, por lo que conozco de la averiguación y por lo que he visto de la misma, que ellos fueron sacrificados. Hay algunas personas que declararon que los vieron desde la mañana, que ahí los tenían, y entonces los ejecutan. Son narcos, visten como narcos, se ven como narcos, para ensuciar el nombre de la iglesia y ensuciar el nombre del señor cardenal. Ese era el objetivo de esas dos personas. A ver, José Antonio, ya que tú mismo lo has dicho, yo te tengo que hacer la pregunta. ¿El señor cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo andaba metido con los narcos, sí o no? Por supuesto que no. Y además lo que te digo no es cuestión de fe, sino que ha sido investigado varias veces, tanto el cardenal Posadas como su sucesor, el cardenal Juan Sandoval, respecto a si recibían dinero del narcotráfico, si las construcciones que hicieron en los obispados que administraron habían sido construidos con dinero del narcotráfico. Hemos pasado 3 investigaciones respecto a eso. En el caso de Juan Jesús Posadas Ocampo, Tijuana, Cuernavaca. En el caso del cardenal Juan Sandoval, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez y Guadalajara. Y Guadalajara, los episcopados o los obispados previos a su ministerio en Guadalajara. Así es. Ya ha habido una investigación muy fuerte por parte de la CIEDO, de la UEDO, respecto a estas imputaciones, respecto a estos señalamientos, y es lo único que hay en este momento claro, que no hay absolutamente una sola prueba de que cualquiera de los dos hubiera estado involucrado con el narcotráfico. A ver, ¿por qué investigar al cardenal Posadas Ocampo y al cardenal Juan Sandoval Íñiguez sobre lavado de dinero y narcotráfico? ¿Por qué? ¿A consecuencia del crimen, de la muerte del cardenal Posadas Ocampo? No, porque cada vez que avanza la investigación para conocer quiénes y por qué asesinaron al cardenal Posadas, de repente sale una voz que no tiene nada que ver, como es la del señor Jorge Carpizo, acusando que el cardenal lo habían privado de la vida por sus presuntas relaciones con el narcotráfico, o que el señor cardenal Juan Sandoval está metido con el narcotráfico. La última fue una acusación que presentó en el 2003, en donde con un documento anónimo, ¿quién? Jorge Carpizo, con un documento anónimo de 21 páginas, involucra a la iglesia en general, a los obispos del CELAM, a su santidad el Papa Paulo VI, al cardenal Posadas, al cardenal Juan Sandoval, con el narcotráfico. Entonces, como el agente del Ministerio Público piensa que es un documento muy valioso, porque así lo menciona Jorge Carpizo, hacen una investigación tanto al cardenal Posadas como al cardenal Juan Sandoval, como a un servidor. Posadas, una investigación post-mortem. Así es, a ver si había esa relación, esa vinculación de estas personas, incluido tu servidor, en relación con el narcotráfico. A ver, José Antonio, cuando Vicente Fox era presidente de México, ¿no hubo voluntad política? No, no la hubo. ¿Por parte de quién? Por parte de Vicente Fox. ¿De él? Por parte de él. Él en ningún momento quiso impulsar la investigación, a pesar de que hay 7 cartas de la Conferencia Episcopal insistiéndole en que es un interés de los obispos mexicanos en su conjunto de que se conozca la verdad respecto del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. De los procuradores, tanto el general Rafael Macedo de la Concha como Daniel Cabeza de Vaca. No tuvieron voluntad, nos decían que sí, pero no nos decían cuándo. Nos decían que sí se iban a hacer las diligencias y a la mera hora de la verdad no pasaba nada. Como sucedió en julio, agosto del año pasado, cuando declaró Carlos Salinas de Gortari. No sé si te suena el nombre. A nosotros me suena. A nosotros sí nos sonaba y nos interesaba que dijera qué era lo que él conocía respecto de ese homicidio. ¿Y qué dijo? Bueno, él lo que dijo es lo que estaba en un libro
que él publicó y las preguntas a modo del Ministerio Público más bien van reflejadas a qué puestos en la Administración Pública Federal había ocupado, de qué fecha, etcétera. Yo ese día estuve en la Coordinación General de Investigación 3 horas antes, 2 veces, no me informaron de la diligencia. Después de que me enteré, presenté un interrogatorio con más de 100 preguntas. Al día de hoy no lo han acordado. Yo estuve 2 días antes del 24, el día 22 de mayo, en la averiguación. No lo han acordado, no les interesa. Creen que cualquier gente... Es que, Toño, dicen, está terminada la investigación, pero tú acabas de decir que está abierta. Si está abierta, ¿no está terminada? No está terminada. Si está abierta, quiere decir que todas las personas que tengan datos que puedan enriquecer la averiguación previa tienen que declarar. El presidente de la República, entre Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, recibió al Papa Juan Pablo II en varias ocasiones. Sí. ¿Dialogaron sobre esto? ¿Tú sabes? Bueno, yo sé que hay una intención, y ha habido una intención de la Iglesia Católica Universal por este tema. Y sé que el Papa Juan Pablo II le insistió a los presidentes de México respecto de la investigación del cardenal Juan Jesús Posazo Ocampo. A ver, ¿tú qué sabes de esto? Yo como me la sé, es que llegó Juan Pablo II en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, saludó al presidente Ernesto Zedillo, a su señora esposa, e inmediatamente le dijo, queremos saber qué pasó el 24 de mayo de 1993. Así es. ¿Tú sabes algo así? Así es. ¿Fue así? Así es, así fue. Y también se lo dijo al presidente Salinas a los 2 meses de ocurrido el homicidio, cuando llegó su santidad Juan Pablo II, me parece que a Yucatán. Y dijo, aquí falta un lugar y falta una persona, el cardenal Juan Jesús Posazo Ocampo. Ojalá y algún día sepamos quién es y por qué lo asesinaron. Empecé esta plática contigo, José Antonio, te dije, te la pregunto fuerte o suave, me dijiste como quieras. Te dije, ¿es crimen de Estado? Y me dijiste, sí. Sí. Bueno, termino esta plática contigo preguntándote, si es crimen de Estado, ¿por qué lo mataron? ¿Cuál es el interés? Digo, aquí ya no interesa quién es la mano ejecutora, sino la mente planeadora, ¿no? Claro. Mira, la tesis más fuerte que está en la averiguación previa es respecto de la información que tenía el señor cardenal del narcotráfico. ¿En México? Del narcotráfico en México, del narcotráfico que hoy está matando, del narcotráfico que hoy ha llenado de violencia a nuestro país. De ese narcotráfico es del que tenía conocimiento el señor cardenal Juan Jesús Posazo Ocampo. ¿Por qué tenía conocimiento? Porque le acercaron información y porque él quería que esa información se fuera a Roma. Él quería que esa información se conociera, porque no era solamente el narcotráfico, sino eran los protectores del narcotráfico, los políticos que manejaban el narcotráfico. Y mira, Roberto, los padrinos de ayer son los padrinos de hoy. Con la muerte del señor cardenal hubo una persecución al cartel de los Arellano Félix de Tijuana, al cartel donde participaba el Chapo Guzmán de Sinaloa, y Amado Carrillo lo mandaron de vacaciones. Y el único cartel que operó fue el cartel del Golfo. Fue el que se adueñó, después de la muerte del cardenal, de todas las operaciones del narcotráfico. Y hoy resulta que quien está causando la violencia son los zetas del cartel del Golfo. Los padrinos políticos del cartel del Golfo siguen siendo los que mueven esas manos que hoy están llenando de violencia a nuestro país. Entonces, tú acabas de decir que el señor cardenal Posazo Ocampo sabía esto. Bueno, yo tengo que hacer, te digo que contigo el tiempo no es suficiente. Con este tema, ¿por qué habría de saber el arzobispo de Guadalajara sobre narcotráfico? Bueno, ¿por qué le habrían de allegar información a él? Mira, era un tema que a él le preocupaba mucho. ¿Por qué? ¿Porque estaba en el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano? Estaba en el CELAM. ¿Porque las reuniones eran en Colombia? Porque las reuniones eran en Colombia y porque él porque veía... él era curioso? No, porque él veía el gravísimo problema de que este problema del narcotráfico, este problema del narcomenudeo, este problema de la violencia fuera a afectar de esa manera a nuestro país. El cardenal Posadas,
yo lo veo como un hombre visionario que se adelanta 14 años a nuestro país y veía el gran daño que se iba a causar. Y al ver que había políticos involucrados protegiendo el narcotráfico, quiso marcar un alto, quiso parar las cosas. Por eso hoy sería un fast track, un camino rápido de poner a los grandes titiriteros que mueven la droga en nuestro país en orden. Bueno, José Antonio, yo entiendo esto de que sí, los narcos ven que sabe mucho, pues lo ejecutan, pero ¿en dónde está el crimen de Estado? No son los narcos. Los narcos que tienen una protección política para que puedan operar. Los narcos por sí solos no trabajan, no operan. Esto que vemos ahorita no es una guerra callejera, no es una pelea para ver quién mata a más sicarios o quién los detiene. Es una pelea que se tiene que orientar a las cabezas, a los protectores políticos. Si en Colombia se financiaron campañas presidenciales como la de Samper, en México también ya había esas conexiones. Y era precisamente donde el señor cardenal estaba tocando líneas muy delgadas y delicadas, y por eso lo mataron. Mira, yo tengo que despedir, no porque me esté diciendo que ya el tiempo se acabó. Se acabó. Pero la investigación está abierta. La investigación está abierta. ¿Qué tiene que suceder? Que haya voluntad política para poder avanzar en la investigación. ¿Crees que algún día se conocerá quién planeó ese crimen? Yo espero que sí, y que no solamente lo conozcamos, sino que lo acepte la autoridad con las pruebas que hoy obran en el expediente y que tiene que profundizar. El Papa Benedicto XVI viene a México en el 2009. ¿Crees que traiga el tema en la mano? Yo creo que antes, yo creo que el 4 de junio, cuando llegue el presidente Calderón y vea a su santidad el Papa Benedicto XVI. El 8, ¿no? Parece ser que es el 4, porque también Bush tiene derecho de audiencia y van a recibir Benedicto XVI le suelta el tema al cardenal Posadas. Yo pienso que sí, porque cuando nosotros estuvimos con el cardenal Bertone, él estaba muy interesado en el tema y dijo, ¿por qué no llegaron antes? Acaba de salir Derbez y hubiera atacado el asunto con él. Qué tristeza me da que tengamos que decir gracias por el favor de su atención. Gracias, José Antonio. Gracias, Roberto. A 14 años, algunas voces dicen que la investigación está concluida, algunas voces, otras, las que usted ha escuchado, dicen que la investigación no está concluida. Hace 14 años fue asesinado en México un cardenal. El colegio cardenalicio está integrado por casi 200 hombres. De estos no hay muchos. Le entregamos enseguida la bendición del Papa. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Con esto llegamos al final del Pulso de la Fe. Agradezco que haya estado con nosotros. A nombre de mis compañeros, el staff y el equipo de producción, le deseamos una feliz semana.